como apuntaba Rafa hace un momento, es una mujer que no se ha valorado adecuadamente a lo largo del tiempo, y solamente hace unos lustros, como mucho 20 años, en que ha empezado a revalorizarse. Hasta entonces era como una especie de sombra difuminada, de escasa trascendencia, que de alguna forma se vinculaba de pasada a la guerra de los 80 años y a ese signo adverso que tiene la guerra en el siglo XVII hasta conseguir la independencia de Holanda. Yo he llegado a esta mujer de forma indirecta y profesionalmente de manera tardía. Y además todavía hay algo que no acierto a explicarme, porque cuando pienso que en la época en que yo estaba haciendo la carrera allí en Granada, yo ya tenía desde el principio una gran predilección por la sublevación flamenca. Y en la bibliografía de entonces, pues era objeto de un tratamiento muy diferenciado. A los 4 primeros gobernadores, Alba, Requesén, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, pues la verdad es que se les trataba con una consideración que desaparecía en los gobernadores siguientes. Y la forma en que se trataba la guerra a partir de esos 4 gobernadores, pues era de una manera muy distinta a como se relataba con antelación. Había una especie como de gana, el relato estaba desdibujado, así hasta la paz de Westfalia en 1648. Y en ese relato, y no olviden que estoy hablando desde hace mucho tiempo, no voy a decir desde la época de Noé, pero casi, porque íbamos juntos en el arca, y yo me bajé antes que él, pero bueno, pues en aquella época, en el relato que teníamos de la guerra de los 80 años, pues había una especie de punto de inflexión que era precisamente la muerte de Alejandro Farnesio. Hasta el momento del gobierno del duque de Parma, pues se relataban campañas, circunstancias, se hacía alusión a personajes, en fin, una serie de elementos que luego fueron desapareciendo en el relato, y se hacía una leve alusión a la cesión de los Países Bajos a Isabel Clara Eugenia, tan leve que esa cesión nos pasaba desapercibida. A la hora de leer esos relatos, se hacía también una alusión con un cierto punto de frustración en la tregua de los 12 años. Era la primera vez que el rey de España, el todopoderoso monarca de la monarquía hispánica, tenía que negociar con los súbditos rebeldes, y el gobierno de Isabel Clara Eugenia y de su marido Alberto, pues era una leve alusión, constituían una especie de paréntesis sin mayor entidad, porque en el relato predominaban entonces otro tipo de factores. Por supuesto los aspectos militares, pero no con el enfoque que ahora mismo tiene la historia militar, sino se hacía un poco en función de una serie de campañas, de derrotas y de victorias, poniendo poco énfasis en el resultado, porque el resultado ya lo sabíamos, era la independencia de Holanda, o dicho de otra manera, el triunfo de los rebeldes. También se hacía alusión a las cuestiones económicas, y se ponía mucho énfasis en las bancarrotas de Felipe II, y luego un énfasis todavía mayor en los éxitos económicos de los rebeldes. En la creación de la banca de Ámsterdam, la primera en 1609, y todavía más en 1602, cuando se crea la Compañía de las Indias Orientales, que fue el gran modelo que luego se seguiría en los distintos países europeos con instituciones de esta naturaleza. También se ponía una especie de énfasis en eso es que
estaban muy lejos, los Países Bajos estaban en la otra esquina de Europa, y entonces las posibilidades logísticas pues eran bastante grandes, pero también se hacía, por lo menos desde mi punto de vista, como yo lo recuerdo, con un cierto sentido negativo. Y era una dimensión fundamental que no se le ha hecho justicia hasta que Parker pues sacó ese libro sobre el camino español, que es un libro muy interesante y bastante más que la historia de un camino. Y así pues se llegaba a la paz de Westfalia, en donde era como el colofón de una muerte anunciada. Una muerte anunciada que luego se ratifica en la paz de los Pirineos en 1659, y que constituían como una especie de preludio de lo que iba a ser finalmente la paz de Utrecht, con esa muerte de Carlos II, en donde se situaba el punto de inflexión más bajo justamente de la historia de la monarquía hispánica. Todo esto que les digo es como estaba entonces, y a partir de entonces pues ya la historiografía ha ido cambiando, pero en mi caso pues yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta de quién era Isabel Clara Eugenia, porque he escrito bastantes cosas, de los que me conocéis sabéis que he escrito bastantes cosas de la guerra, y en particular de la guerra de Flandes. La última, pues hace unos años, en el 2019. Porque en el 2019. No te preocupes, que si tus alumnos saben que era el 1215, pero antes de Cristo, cuando... Pues en ese año le hice yo una especie de introducción a la reedición del libro de Rodríguez Villa sobre Ambrosio Spínola. Pero Isabel Clara Eugenia, como digo, había desaparecido prácticamente de mis investigaciones. Ni siquiera me llamó la atención esta mujer en una serie de libros, como por ejemplo el de Fernando Bouza sobre la correspondencia que tiene Felipe II en la jornada de Portugal con sus hijas. A mí me parecía que eran cuestiones demasiado familiares, poco trascendentes, y además es que Isabel Clara Eugenia era muy joven, era una niña, y estaba muy lejos de ser lo que iba a ser en el futuro. Y curiosamente, estas referencias familiares a mí se me escaparon, y sin embargo me las encontré con referencias familiares, sobre todo a raíz de la muerte de Felipe II, que es cuando la hija mayor, cuando Isabel Clara Eugenia adquiere realmente un relieve singular y un protagonismo auténticamente excepcional. Pues esta amante hija de su padre, cuando se casa con el archiduque Alberto, pues se tienen que ir a Flandes, y en Flandes abre una especie de ventana distinta a lo que venía siendo hasta entonces. Allí van a encabezar un Estado que aspiraba, si no a ser independiente, por lo menos a ser autónomo. Pero esa esperanza pues no cuajó, porque cuando murió Alberto, el marido, los Países Bajos retornaron a la monarquía hispánica. Sin embargo, Isabel Clara Eugenia siguió allí como gobernadora. Y en esa especie de reencuentro con Isabel, con la que he estado conviviendo y acostándome pues casi 4 meses a lo largo de los últimos tiempos, pues me interesó la recuperación historiográfica que se estaba produciendo. Hubo un libro que me interesó mucho, el que dirigió Cordula Van Mayt, que se titulaba Isabel Clara Eugenia, soberanía femenina en las Cortes de Madrid y Bruselas. También me interesó mucho el catálogo de la exposición que lideró Alejandro Vergara, que se titula El arte,
en la corte de los archiduques, Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, un reino imaginado, y obras como la colectiva que dirigieron Bernet Thomas y Luc Duerlot, que se titulaba así, Albert and Isabel, y la biografía, por ejemplo, por citar una más, la de Isabel Bettegon, que resulta muy fácil de leer y que da una información, yo creo que supera lo que puede ser un libro de divulgación. Bueno, pues esta recuperación historiográfica vino a incidir sobre esa especie de reencuentro que yo tuve con Isabel Clara Eugenia. Y en esas circunstancias, pues la editorial Catarata me propuso hacer una biografía sobre Isabel Clara Eugenia. No tengo que decir que yo la propuesta la acepté enseguida, porque aparte de ese interés que despertaba en mí la princesa, pues es que venía a ser como una especie de cerrar el ciclo. Hice la biografía de Felipe II, que, como decía hace un momento, fue la que me demostró la categoría humana de esta mujer. Pero es que además, cuando ingresé en la Academia de la Historia Portuguesa, el discurso de ingreso mío fue sobre Isabel de Portugal, Isabel de Avís, la madre de Felipe II, la esposa de Carlos V. Entonces, pues ahora tenía la oportunidad de cerrar el ciclo. Había escrito sobre el padre, había escrito sobre la abuela, pues ahora escribía sobre la nieta. Por eso el proyecto de Editorial Catarata me interesó muchísimo, y además le agradezco que el cuadernillo que figura en el centro del libro sea en color, porque de esa manera una parte del libro se entiende mucho mejor si esos cuadros están en color en lugar de estar en blanco y negro. En cuanto a la redacción del libro, pues la verdad es que lo tenía muy claro. La misma trayectoria vital de Isabel Clara Eugenia me marcaba cuál era el proceso a seguir. Y entonces, pues, el libro lo pensé en 3 grandes capítulos. El primero, sobre la vida de Isabel en la corte paterna. El segundo, sobre su etapa de casada y soberana de Flandes. Y la tercera, su etapa de gobernadora y hasta su muerte. Y cuando estaba trabajando en esto, pues me encontré con que había posibilidad de hacer un 4º capítulo, al que ahora me referiré, y que ese PowerPoint que hay ahí es el que me va a ayudar a hablar sobre él. Antes de meterme entonces con esto, voy a hacer una breve referencia de lo que considero más significativo en cada uno de estos tres capítulos. En el primero, pues yo empezaría por destacar algo en lo que no se ha puesto atención, por lo menos en la medida que a mí me parece que debería haberse puesto. Y es que en la corte de los Austrias se puso especial cuidado en la educación del heredero varón, al que se preparaba pues para que fuera un culto, digno y cortés caballero. Y además un príncipe preparado para asumir la responsabilidad que le correspondía al ser rey de la monarquía más poderosa que había en ese momento. Entonces, pues se le exigía que estudiara matemáticas, gramática, historia, fortificación, caza, esgrima, equitación, danza, lectura, escritura, y todo esto era objeto de una enseñanza y de un aprendizaje como es lógico. Y además todo esto estaba regulado de una forma muy concreta y muy precisa. Pero no se encuentra nada igual en el caso de las infantas. Posiblemente porque, debido a la preferencia que se establecía en el orden sucesorio en las 7 partidas, que era la que regía en la sucesión de la monarquía española, se favorecía la sucesión del varón sin importar el orden en que ese varón había nacido. Bueno, pues a pesar de esta realidad, en el caso de Isabel Clara Eugenia y de su hermana Catalina Micaela, nos encontramos con una educación que presentaba indudables similitudes con la que había tenido
su padre, Felipe II, y con la que tiene su hermanastro, el futuro rey Felipe III. Y entonces, en la educación de las infantas, pues materias como cultura general, escritura, lectura, literatura, matemáticas, ciencias naturales, historia, filosofía, arte, música, idioma, bordado, religión, deporte y saber estar y saber guardar la compostura, pues todo eso estaba dentro de lo que estas infantas tenían que aprender. Aparte de eso, pues también se les enseñó a tocar instrumentos, a cantar y a bailar, y en esto Isabel Clara Eugenia pues fue digna hija de su padre. Su padre fue un bailarín extraordinario y ella también lo fue. Y en su formación pues no podía faltar la formación religiosa. Y luego, cuando ya tuvieron edad para ello, pues también se les enseñó equitación y caza. Y en ambas cosas Isabel fue una experta, particularmente en el tiro con ballesta. En esto fue una verdadera virtuosa. En suma, pues con las infantas se siguieron unas pautas muy similares a las que luego se seguirían con su hermanastro, el futuro rey, que era bastante más pequeño que ellas. Esta especie de proyección de Isabel Clara Eugenia se trunca un tanto cuando Felipe II decide casarse por cuarta vez con su sobrina Ana de Austria, y de esta manera se alteraba por completo el panorama de la sucesión, porque el motivo de ese cuarto matrimonio del rey era sencillamente conseguir un heredero, y si se conseguía ese heredero, automáticamente Isabel Clara Eugenia quedaría postergada. Y efectivamente, de ese matrimonio pues nacen 5 hijos, 4 de ellos varones, y de los 4 varones murieron 3. El cuarto, el que quedó vivo, era efectivamente el heredero, pero quedó el futuro Felipe III, pero con una salud tan en precario que la sucesión de la corona parecía que no iba a ir por el lado masculino, por el lado masculino. Y por eso entonces fue aconsejable que se educara a Isabel con la misma proyección de futuro que se podía educar al heredero legítimo, que sería Felipe III. Entonces, esta especie de debilidad en la salud de Felipe III, del que iba a ser Felipe III, hizo que Felipe II pospusiera el casamiento de Isabel, porque era la novia de Europa. Hasta el momento en que nació Felipe III, era la novia deseada por todos los príncipes europeos, y entonces había que buscarle pues un candidato adecuado, y eso hizo que la sucesión se fuera posponiendo. Y en 1595, en que Felipe II tenía muchísima dificultad para escribir, no podía escribir, autorizó a que firmara en su nombre a Isabel, y que muchos de los documentos que son reales, pues que lleven la firma de Isabel con la autorización del rey o con la venia del rey. Y esta práctica fue tan intensa, digamos, que los representantes extranjeros en Madrid no podían discernir cuál era la verdadera participación de Isabel Clara Eugenia en el gobierno. Y en esa relación con el padre, pues destacó de una manera especial la manera tan abnegada que atendió a su padre durante la terrible enfermedad que padeció. Si la muerte de Felipe II fue ejemplar, el comportamiento de su hija realmente fue también excepcional. Y por supuesto, tanto la educación recibida como por el ejemplo paterno, pues son factores decisivos en que Isabel tuviera la acendrada religiosidad que mostró a lo largo de toda su vida. Y cuando ya Felipe II se aproximaba al fin de su existencia, en más de una ocasión mostró o manifestó que sentía pena por no ver casada a su hija Isabel Clara Eugenia. El matrimonio de Isabel fue un matrimonio muy tardío, y el elegido
resultó el archiduque Alberto, que había seguido la carrera eclesiástica, había tenido el nombramiento de cardenal, de manera que cuando se decidió el matrimonio con Isabel, pues tuvo que pedir 2 licencias. La primera para que le liberaran de ese cargo de cardenal, y el segundo, pues que se autorizara el matrimonio con una prima, que le autorizara el contraer matrimonio a pesar del lazo de consanguinidad que existía entre ambos. Felipe II había nombrado a Alberto virrey de Portugal, y allí estaba cuando, preveyendo su final, pues lo llamó para que se trasladara a la corte de Madrid y del Escorial, y que fuera uno de sus colaboradores. Y estando allí es cuando se produce la muerte de Alejandro Farnesio, se produce el vacío en la gobernación de Flandes, y entonces va a mandar a su sobrino, a archiduque Alberto, lo va a mandar como gobernador de Flandes. Y cuando estaba allí como gobernador es cuando Felipe decide que sea el esposo de su hija. Y en esto pues se inicia el segundo capítulo de los 3 que distinguía o que distingo en la biografía. En este segundo capítulo nos encontramos a Isabel convertida en soberana de Flandes, cuando su padre le entrega aquellos territorios como dote de su boda. Y en esa cesión que hace había una serie de condiciones. La más importante de esas condiciones es que si el matrimonio no tenía descendencia, en cuanto muriera uno de los 2 esposos, pues los Países Bajos volverían a la corona española. Y en función de esta cesión y de que el matrimonio se va a convertir en soberanos de Flandes, es cuando aparece en primera fila el archiduque Alberto. Es una figura gris hasta el momento en que se casa con Isabel, Clara Eugenia, y luego la personalidad de Isabel es tan arrolladora que el archiduque pues va a ser como una especie de complemento de ella. No puede competir militarmente con los otros gobernadores que ha habido antes. No, como soberano incluso, al fin y al cabo era un soberano consorte, y en este sentido Isabel tuvo una delicadeza exquisita con Alberto, porque en todo momento potenció su papel y respetó lo que significaba su primo, porque siempre lo llamó así, mi primo, en esa especie de majestad. No, pero es primo afectuoso, no porque hiciera el primo, no, era un primo afectuoso. Y en esa relación, pues, bueno, pues mientras Isabel lo mantuvo, pues la verdad es que destacó, pero los comienzos no fueron muy buenos, porque se enfrentó con Mauricio de Sajonia en 1600 en la batalla de las Dunas o de Nieuport, y fue derrotado. Y mientras esa campaña se desarrollaba, Isabel estaba en retaguardia, recibía noticias contradictorias, porque las noticias que llegaban del frente no eran muy claras, y sobre todo en ese tiempo Isabel Clara Eugenia rezaba por su marido y por el éxito de la operación. Y un año después, en 1601, se iniciaba el sitio de Ostende. Es uno de los sitios más importantes de la guerra de Flandes, y duró pues hasta 1604. No se pudo bloquear la plaza por completo, porque el puerto sí permitía que recibieran, al no tener cobertura naval, las fuerzas españolas, por el puerto pues entraban refuerzos y vituallas y auxilios a los sitiados, pero finalmente en 1604 la ciudad se tuvo que rendir a las tropas de Ambrosio Espínolas. Y mientras duró el cerco, Isabel estaba muy cerca de la ciudad de Ostende.
visitaba con frecuencia el frente. Y al ver, hablando con los soldados y demás, y al ver el número de bajas, se habla de que en ese cerco, en ese sitio, pues hubo algo así como 100.000 muertos, que para aquella época es una cifra aterradora, en una campaña es tremenda. Bueno, pues al ver esa serie de bajas, Isabel creó un hospital para atender a los heridos, y en esos años en que duró el asedio, Alberto estaba muy cuestionado desde aquí, desde Madrid. Decían que era un incompetente militar, y en esos momentos de duda, el gran consuelo que tuvo Alberto fue precisamente en hablar con su mujer y en pedirle, en cierto modo, pues que le asesorara o que le aconsejara. Esto hizo que Alberto no tuviera ningún relieve como militar, pero yo sí creo que Alberto destacó como diplomático, y esto no se le ha reconocido, porque el archiduque consiguió liberar a la monarquía española de las 3 guerras que tenía en ese momento. En 1598 es clave en la firma de la paz de Vervins con Francia. Unos años después, en 1604, es también clave en la firma del Tratado de Londres, que libera a la monarquía de la guerra con Inglaterra, y además consigue que Inglaterra se comprometa a no ayudar a los rebeldes. Y pocos años después, en 1609, se firmaba la tregua de los 12 años, una tregua que iba a durar hasta 1621, y que hacía que el reinado o el gobierno de estos personajes pues empezara a hacerse en una paz muy prometedora. En ese periodo es posiblemente cuando mejor se viva en Flandes, porque la paz que se consigue a través de Alberto, que como digo fue clave en esos manejos diplomáticos en las 3 paces, y eso no se le ha reconocido, pero bueno, el caso es que esa paz pues fue una especie de auspicio prometedor para ese nuevo Estado y para los nuevos soberanos. Y ahí también se puso de relieve el carácter diferente que existía entre ambos. Alberto era más retraído, y Isabel era mucho más expansiva. A pesar de ese carácter tan expansivo, siempre mantiene una conducta de respeto y consideración hacia su esposo, preservando siempre la dignidad y autoridad de Alberto. Pero ella participaba siempre a su lado, en todo tipo de actos, en fiestas, en ceremonias, y alcanzó una gran popularidad. Además le gustaba bailar, como le gustaba a su padre, y era enormemente aficionada a las fiestas palatinas y populares. Hay muchos cuadros que nos la presentan en este tipo de festividades. Y sobre todo, tuvo un éxito rotundo cuando la Hermandad de Ballesteros belgas organizó el concurso tradicional anual de tiro al blanco con ballesta, que consistía en un poste bastante alto, y en el poste ponían un pájaro. Pues Isabel cogió la ballesta y fue la que ganó el concurso. Y esto, pues bueno, le ganó toda la consideración de todos los ballesteros que habían asistido al acto y que vieron cómo se imponía. Por otro lado, Isabel siempre estuvo pendiente de su familia madrileña y mantiene una correspondencia con el duque de Lerma. Y es una correspondencia bastante interesante, porque pregunta por todo y ella le cuenta cosas. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando el matrimonio llegó a Flandes, fueron recorriendo las ciudades para que los aceptaran, y al mismo tiempo para jurar algunos de los derechos y en fin, y la legislación que tenía. Y ella le dice a Lerma
que cuando llegaban a las ciudades los obsequiaban y les daban dulce y vino. Dice, y el vino siempre me lo daban a mí, y añade, porque es que yo soy muy borracha. Bueno, pues alguien que es capaz de reconocer esto, pues es que tiene mucho mérito, vamos, que le guste el vino, pues eso ya es un punto a su favor, ¿no? Bueno, pues el caso es que gracias a este carácter de Isabel, pues la corte que montaron era una corte festiva, era una corte culta, por supuesto religiosa, y también muy aficionada al arte. Pero en esa corte había una sombra sin remedio, y es que ante la imposibilidad de que la pareja tuviera descendencia, que ya estaba claro que no iba a tener descendencia, entonces Felipe III, en 1616, exigió que en las ciudades flamencas se hiciera un juramento de que iban a aceptar la vuelta a la monarquía hispánica si moría uno de los contendientes o si efectivamente el matrimonio no tenía descendencia. Y eso es lo que ocurrió. La tregua de los 12 años terminó en 1621 y en ese año murió Alberto y Felipe III. Cuando sube al trono Felipe IV con el conde-duque de Olivares, pues evidentemente no se va a intentar retomar las negociaciones para prolongar la tregua, a pesar de que Isabel lo intentó muchísimo, y en estos momentos ya estaba ella convertida no en soberana, sino en gobernadora, y para colmo, en esos momentos, pues la relación de Spínola, de Ambrosio Spínola con Madrid, pues no iba a ser precisamente buena, y se deterioró la relación que tenía el general genovés en la corte madrileña. Y lo más relevante del tercer capítulo, desde mi punto de vista, pues es precisamente la continuidad de la guerra, en medio de la persistencia de los agobios económicos, hasta el punto de que Isabel Clara Eugenia vendió parte de sus bienes, como ya había hecho en otras ocasiones, para conseguir un dinero que pudiera entregarse a los soldados y que de esta manera pues tuviera pues algunos recursos y pudieran continuar las operaciones. Unas operaciones que tienen en el sitio de Breda uno de los grandes éxitos militares de Ambrosio Spínola, y si no es la acción más importante de la guerra de los 80 años, sin lugar a dudas es la más conocida gracias al cuadro de Velázquez. Y en esta etapa, en esta tercera etapa, tiene lugar la fase más fructífera de la labor religiosa que realiza Isabel Clara Eugenia y la protección a las órdenes religiosas, particularmente a la implantación del Carmelo en los Países Bajos, donde hubo una serie de monjas de una excepcional valía. Hay dos que a mí me resultan particularmente importantes. Una es la beata Sorana de San Bartolomé, que tenía fama de santa y que se le atribuye que Amberes no cayera en poder de los rebeldes precisamente a su intervención. Y la otra es Sorana de Jesús, que es una discípula directa de Placentina. Ah, Placentina, muy bien. ¿Qué conste? Fue la continuadora de la labor de Santa Teresa y fundó conventos descalzos tanto en Francia como en Bélgica. Además ha sido beatificada recientemente, en septiembre, ¿no, Antonio? En septiembre fue, ¿no? Vamos en el año suyo, sí. Y en esta etapa merece especial mención la figura de Juan Pablo Rubens. Entre los numerosos pintores que frecuentaron la corte de Bruselas, Isabel mantuvo una relación muy especial con Rubens, al que empleó como embajador en algunas misiones, como por ejemplo el viaje a Madrid, que el pintor lo aprovechó pues para ejercer su profesión con la familia real y con algunas familias aristócratas.
Y él nos ha dejado unos retratos de Isabel bastante importantes. Quizás el más conocido es el que tiene el hábito terciario, que Isabel se lo puso en cuanto murió su marido, en cuanto quedó viuda, se puso el hábito de la tercera orden de San Francisco. Y Rubens pintó los cartones de unos tapices, el triunfo de la Eucaristía, que Isabel los encargó para cederlos al monasterio de las Descalzas, porque ella pensaba que cuando dejara de ser gobernadora iba a retirarse al monasterio de las Descalzas. Llegaron los tapices, pero ella no llegó nunca a las Descalzas porque murió el 1 de diciembre de 1633. Bueno, pues Isabel Clara Eugenia fue amortejada con ese hábito franciscano, el de la Orden Tercera. En sus manos colocaron el crucifijo que había tenido su padre cuando murió y que era el crucifijo de su abuelo, de Carlos V, y también le pusieron un rosario de madera que estaba muy desgastado porque era el que ella había utilizado a lo largo de su vida rezando el rosario. Y con las exequias de rigor, para una personalidad tan importante, pues se produjo el sepelio. Pero no se cumplió ninguna de las indicaciones contenidas en el testamento que había ella redactado respecto a su entierro. El ataúd se depositó detrás del altar mayor de la capilla del Palacio de Guttenberg, en Bruselas. Y allí, en lo que era un entierro provisional, permaneció durante 17 años, hasta 1650, cuando un sobrino suyo, Leopoldo Guillermo, que había sido un archiduque, había sido nombrado por Felipe IV como gobernador de Flandes, pues entonces decidió trasladar su cadáver a la Catedral de Santa Gúdula y San Miguel, la Catedral de Bruselas, para enterrarla al lado de su esposo, porque el archiduque sí se encargó ella de que efectivamente fuera enterrado allí con todos los honores. Pero claro, no había dinero para hacer un entierro en condiciones. Entonces lo que se hizo fue una especie de cortejo fúnebre nocturno, con nocturnidad y alevosía, que circuló desde el Palacio de Guttenberg hasta la catedral, hasta Santa Gúdula, pues en una noche lluviosa. A la entrada de la catedral estaban esperando los canónigos el cadáver y efectivamente la enterraron al lado de su esposo. Yo no he podido ver dónde están enterrados. No sé si es que, porque además no puedo distinguir en qué capilla está, si a la derecha del altar mayor o a la izquierda. La capilla de la izquierda es una especie de museo que está casi siempre cerrada. Y la de la derecha, pues es una capilla que sí tiene mayor uso, pero han puesto una tarima enorme y yo creo que esa tarima está tapando la losa en donde dice que están enterrados los dos esposos. Pero bueno, el caso es que después de su fallecimiento, Isabel fue ampliamente recordada, epitafios, oraciones fúnebres, ecos literarios y una gran profusión de cuadros y grabados se hicieron en esa ocasión. Y de esa manera llegamos a ese capítulo cuarto que yo no pensaba que al principio iba a existir y que sin embargo, pues a mí me parece muy, muy interesante por varias cosas. La principal es porque tenemos una secuencia vital de Isabel Clara Eugenia, desde que nace, desde su infancia más tierna, hasta el momento en que muere. Y podemos ver su evolución como mujer, como persona, a lo largo de estos años. Y eso es lo que yo quiero que de alguna manera veamos en el ¿veis? ¿Sí? O me quito yo un poco. Bueno, esto... Sí, un segundito. Que pidamos al técnico encargado
Que haga el favor de bajarnos una de las fases de la luz. Bueno, esto es que lo he puesto porque de alguna forma compendia la labor de Isabel Clara Eugenia. Hay algunas cosas a lo mejor que se pueden discutir, como por ejemplo la primera. Ahí puede haber algo más, aparte de lo que fue la labor de Isabel Clara Eugenia y de Alberto, pero indudablemente el legado que dejan en ese gobierno que despierta tanta ilusión y tanta expectativa entre los flamencos, pues puede que efectivamente sea algo de esto. Y lo otro, pues bueno, pues hay algunas cuestiones a las que yo no he aludido por razones obvias, porque no quiero que estén aquí hasta las 12 de la noche, porque en fin, sabes que estarían encantados además. Hay que cenar y en fin. Pero el caso es que tuvieron un reconocimiento internacional, consiguieron que el pontificado creara una nunciatura permanente allí en Bruselas. Bueno, el caso es que hay eso, que lo pueden ver luego. Vamos a pasar este frontispicio es posiblemente el grabado más importante de exaltación de Isabel Clara Eugenia. En esa especie de sarcófago que hay en el primer término, a los pies, como ven, hay unas armas militares, y luego hay un friso de virtudes, que son las virtudes que se le atribuyen a Isabel Clara Eugenia, y que es la división del otro mundo, el mundo superior, en donde un ángel está sosteniendo el retrato de Isabel Clara Eugenia. En el escudo de la izquierda tenemos el escudo de la monarquía hispánica, y en el de la derecha está su escudo, pero hay una parte que está en blanco, porque como ya ha muerto su marido, entonces las armas de su marido han desaparecido y solamente están las suyas. Y pues es también un otro frontispicio que habla pues de la santificación casi de Isabel Clara Eugenia. Está sobre el ataúd o el mausoleo, como queramos llamarlo, de David, el cadáver que está expuesto. Luego tenemos ese friso de virtudes, y arriba pues están esos dos grandes incensarios con incienso, y al lado pues el ave fénix y uno de los ángeles que con el sol de la monarquía. Y en esa idealización que estamos viendo de Isabel Clara Eugenia, pues este grabado es muy significativo, porque tenemos, empezando por la izquierda de nuestra, los que estamos viendo, tenemos a Carlos V, luego está Felipe II, luego está el archiduque Alberto, luego está ella con el hábito de terciana, y en pie está el archiduque Fernando, que es el gran vencedor el que venció a los suecos y tuvo una trayectoria militar bastante significativa. Y aquí tenemos el primer cuadro de Isabel. Es una niña, está con su madre, con Isabel de Valois, y ella está, es pequeña y tiene un vestido que recuerda el cuadro que luego se hizo el más espectacular que tiene la madre, con esas mangas y eso bueno. Pero bueno, aquí ya tenemos a Isabel, digamos, en el mundo, ya. Y está con su hermana, en lo que es no voy a entrar en los simbolismos, lo voy a hacer muy de pasada, porque si empezamos con los simbolismos que hay en estos cuadros, no acabamos. Este es un cuadro muy significativo. Están las dos hermanas. El papel protagonista lo tiene Isabel Clara Eugenia, que es la que está ofreciendo esa corona de flores a su hermana. Es la corona de la castidad, de la pureza, de la virginidad, que está acentuado por el tipo de flores que tiene esa corona. Y parece
que Catalina Micaela está aceptando esa ofrenda al colocarse la mano en el pecho, en el corazón, como si fuera consciente de lo que esa simbología de la corona significa. Y no olvidemos esos collares de perlas que van a ser un motivo permanente. Es el motivo es una representación de la castidad, de la virginidad, de la fidelidad, en fin, de todos esos valores que la mujer debe tener en el matrimonio. Y este es un cuadro en donde ya tenemos a Isabel casi como una mujercita. Está vestida en uno de las poses más habituales en lo que son los cuadros de corte, y parece que este cuadro fue hecho para presentar a la infanta en las cortes europeas, que luego se harían una serie de copias y que se distribuirían por el continente. Aquí ya la tenemos prácticamente como una mujer hecha y derecha, mostrando en ese camafeo que tiene en la mano derecha el vínculo con su padre, y esa mano que deposita sobre Magdalena Ruiz, pues es una especie de simbolismo entre protección y poder. Está protegiendo a alguien que está subordinado a ella, pero el cuadro tiene cosas también interesantes, como son los animales que tiene Magdalena en la mano. Son típicos, por lo menos en la corte austríaca, ese tipo de animales más o menos exóticos que aparecen en muchos de los cuadros de la familia de los Austria. Y Magdalena tiene también un camafeo, que parece que es un retrato de su marido, porque ya era viuda. Felipe II la conoció cuando estaba en Portugal, y desde ahí pues se la trajo cuando regresó a España. Este parece que es el vestido de novia de Isabel Clara Eugenia. Es un vestido que tiene una serie de símbolos. Tiene los anillos, tiene la flor de lis invertida, los colores, los bordados, y por la fecha en que Purgus lo hizo, pues debía ser muy próximo era muy próximo a la boda de Isabel Clara Eugenia. Y este es posiblemente ese vestido que ella utilizó en la boda. Aquí tenemos, dos cuadros que se han hecho famosos y que son los más representativos de los archiduques y de los soberanos. En el caso del archiduque Alberto, el palacio que hay al fondo es el de Tervuren, y en el caso de Isabel Clara Eugenia es Mariemont. Cada uno de ellos tenía predilección por uno de estos sitios, y lo que parece que quisieron representar es que de esta manera ellos se sentían los herederos y que estaban vinculados a la tradición que existía en Flandes, y que entonces no constituían algo extraño o extranjero, sino que era sencillamente una continuidad de la sucesión en el gobierno flamenco. Y este cuadro para mí es aquí hay todo un tratado político. Están representados tal y como eran. Isabel un poco más alta que su marido. Isabel un paso delante de su marido, y su marido a la derecha tal y como establecía el protocolo. Y luego, ella, no lo van a ver bien, pero ella tiene la mano en el pecho, que tiene un adorno que coincide con el que lleva en el tocado, que es el que le dieron, el trofeo que consiguió en ese campeonato de tiro que ganó. Y entonces, de esa manera, ella pues testimoniaba lo que había conseguido. Evidentemente, el archiduque Alberto
tiene la mano en la espada, demostrando que es un caballero. Va con ese negro tan espectacular que consiguieron los españoles gracias a los tintes americanos, y se muestra bueno, pues lo que era la pareja, y cómo ella, pues al ser realmente la propietaria de aquel, pues va un poco adelantado, y él en un segundo plano, y a su derecha. Si se fijan en los cuadros que tenemos de la pareja, el archiduque Alberto prácticamente en todos está siempre a la derecha de Isabel. Los pintores siempre lo reflejaron así cuando están en las fiestas, en el campo, en donde sea. Y aquí ya tenemos a Isabel, pues vestida con ese hábito de terciario franciscano. El cuadro es de 1625, 4 años después de que muriera el archiduque, pero ese hábito ella lo tuvo prácticamente desde el mismo momento en que murió el archiduque, desde 1621. Y luego esto es una cosa que yo me encontré cuando estuve en Bruselas, que no había oído hablar nunca de las vidrieras en Santa Gúdula con alusión a Isabel y al archiduque. Allí la más famosa es la del emperador Carlos V, que está en el crucero, según se mira el altar mayor, a la izquierda. Bueno, pues en esa capilla, en donde digo que hay una gran tarima, pues en la vidriera esa estaba esta, que son los dos, el archiduque y Isabel Carlos Eugenia, están además con sus santos patronos. No pude hacer la foto bien, porque es que si pasaba de la girola a la capilla, ya estaba tan alto y entonces no se veía. Bueno, pues tuve que cogerla así. Pero me hizo ilusión no poder ver la tumba, al poder ver a esta gente. Y en definitiva, pues esta es la historia de una princesa realmente singular. Supo ser una entrañable hija, una amante y considerada esposa, y una soberana y gobernadora muy preocupada por sus súbditos y cumplidora de sus deberes. Pero desgraciadamente le faltó ser madre para culminar toda esta trayectoria. Una pregunta: si Isabel Clara Eugenia es una mujer hasta hace poco relativamente desconocida en la historia, su hermana Catalina Micaela está desaparecida absolutamente. Sí, efectivamente. Entonces, se casó con el saboyano, no le gustó nada su boda, y entonces un poco a ver si nos puede un poco ampliar un poco esa figura tan desconocida, aunque no sea el tema del libro. Pues el saboyano era bala perdida, era un tipo, y cuando se casó con Catalina Micaela, pues la verdad es que lo metió en cintura. El matrimonio tuvo 10 hijos. Ella murió precisamente de un sobreparto. Y debía ser también una mujer muy valiosa. No solamente por cómo recondujo a su marido, sino porque cuando su marido estaba fuera de Saboya, en la guerra y esa, no dejó a ningún magistrado ni a ninguna institución al frente del Estado de Saboya, sino que la dejó a ella. Y ella estuvo gobernando Saboya con un gran acierto. La pena es que murió antes de tiempo. Fue uno de los grandes disgustos que se llevó Felipe II a la tumba. Yo creo que recordar que murió en 1594 y se había casado pues 11 años antes. Y fue un matrimonio, como digo, muy fructífero. Pero efectivamente es una figura a la que había que recuperar, porque está muy perdida. Y sí, la verdad es que son dos personas muy valiosas, y la verdad es que no sabemos qué hubiera sido de Felipe III, porque es que la educación que le dio su padre fue una educación tan rígida. Freud diría que fue una educación castrante, porque la personalidad de Felipe III no apareció. Entonces, pues realmente
no sabemos lo que pudo ser. En general, en toda Bélgica se guarda un recuerdo bastante grato del gobierno de los archiduques. Se pensaba además que cuando ellos eran los soberanos, pues que se iba con la paz y la recuperación económica, que se iba a abrir un periodo de prosperidad que se había perdido. Y además estaba la idea de tratar de recuperar el antiguo reino de Borgoña, y para eso se necesitaba la autorización del Papa y la autorización del rey español. Sin embargo, eso no se consiguió por este problema de sucesión. No se veía que el matrimonio tuviera sucesión, y entonces era crear un reino que iba a ser un reino fantasma, que no iba a tener futuro. Y el Papa se mostró siempre muy reticente a dar esa autorización, y en Madrid no quisieron nunca hablar de ello. Pero en ese periodo que va desde 1599 o 1600, que es cuando ellos llegan ya casados a Flandes, hasta 1621, en que muere el archiduque, fueron 2 décadas de auténtico, no voy a decir entusiasmo, pero sí los belgas estaban muy contentos con esa nueva orientación que había tenido el territorio.